número 8 y les hablaremos acerca del derecho mexicano durante la Revolución. Nuestro equipo está conformado por Vianey, Brandon, Antonelli y su servidora Fernanda. Como primer tema veremos las causas de la Revolución Mexicana y los resultados, en donde nos enfocaremos en la obra jurídica del Porfiriato, la cual consta de 41 obras jurídicas, en las que se incluyen las acontecidas en el gobierno del general Manuel González, que va del año de 1880 a 1884. Dentro de estas obras destacan el Código Civil del Distrito Federal de 1884, el Código de Comercio de 1889, el Código Federal Minero de 1884, la Ley Minera de 1892, la Ley Petrolera de 1901 y la Ley de Amparo de 1883. Cabe destacar que el Código Civil del Distrito Federal fue el primer código civil de nuestro país. Durante este periodo, como ya vimos, se desarrolló mucho lo que es el derecho mercantil, el civil, el administrativo y el constitucional. En esta época, el sistema penitenciario era rígido, por lo que destacaron cárceles como la de San Juan de Ulúa y la del Castillo de Perote, ambas ubicadas en Veracruz. Además, como ya sabemos, en la época del Porfiriato se vive una represión total. Es por eso que el exconvento de la Orden Betlemita se destinó para cárcel de periodistas enemigos del régimen, así como para reos políticos. Todas estas obras jurídicas se vieron afectadas debido a las contradicciones latentes en el gobierno, así como al reclamo de derechos de sectores marginados, pues como sabemos, durante muy buen rato estuvieron o fueron oprimidos y ya no llegó un punto en el que tanto los trabajadores como estos sectores ya no aguantaron más y gracias a la opinión pública pudieron o iniciaron dichos movimientos. El tema siguiente es el 8.1.2, que son los antecedentes de la Revolución Mexicana, de los cuales podemos mencionar que de acuerdo al contexto social que se estaba viviendo en ese momento, los trabajadores no tenían condiciones favorables, los cuales resaltaban una miseria y pobreza tanto de campesinos como de obreros. Había un reparto agrario en beneficio de hacendados, un despotismo proveniente de clases más altas hacia las clases sociales un poco o consideradas bajas, la propagación de ideas socialistas, así como la política expansionista de Estados Unidos. También es importante destacar que uno de los antecedentes de la Revolución Mexicana es el poder está centrado en personas de muy avanzada edad, por lo cual se volvió un gobierno muy arcaico. También influyeron grandes críticas publicadas en periódicos, los cuales llamaron a un despertar social, así como a grandes huelgas obreras que se dieron en contra de las malas condiciones laborales, tal es la huelga de Cananea o de Río Blanco. Tiempos que ahora se ven. Programa del Partido Liberal Mexicano. El 1 de junio de 1906 estalló la huelga de los obreros en Cananea, Sonora. Un mes después, el Partido Liberal Mexicano decide publicar su programa con el lema Reforma, Libertad y Justicia. Proponía reformas a la Constitución mexicana como la reducción del periodo presidencial a 4 años, la supresión de la reelección para los cargos de presidente y gobernador y la supresión de los tribunales militares en tiempos de paz, la prohibición de la pena de muerte, que esta solamente podría aplicarse en el caso de traición a la patria. Este documento buscó terminar con la estructura del Estado oligárquico porfirista y los cimientos que la apuntalaban. El ejército, los gobiernos estatales, los poderes de la Unión, los terratenientes, los banqueros, para crear un poder democrático. Proponía realizar una revolución democrática, justiciera en materia social, nacionalista, antiimperialista, la democratización del sistema político, la participación inclusiva de la población en asuntos de gobierno, así como una serie de mejoras en el sector obrero y campesino. Fueron las metas proclamadas en este documento. En materia política, anunció la eliminación del servicio militar obligatorio, la desaparición de los jefes políticos. En educación, propuso la multiplicación de las escuelas primarias y la obligatoriedad de la instrucción pública hasta los 14 años. En materia laboral, estableció una jornada máxima de 8 horas y el salario mínimo, la supresión de las tiendas de raya y la reglamentización del trabajo doméstico.
En tema agrario, propuso la expropiación de tierras en manos de propietarios privados que no fueran productivas y la repartición de los terrenos a los mexicanos que las solicitaran. El tiempo del porfirista que antes lloraban por el patrón. El Plan de San Luis ha sido considerado como un detonador de la Revolución Mexicana, pues no solo fue el llamado a derrocar al gobierno de Porfirio Díaz, sino que también se expresaron el deseo de edificar un país democrático y llevar a cabo una reforma en el campo. Sin embargo, se le puso la fecha del último día que Madero pasó el suelo mexicano antes de trasladarse a Estados Unidos, hacia donde huyó debido a la persecución por parte del régimen porfirista. Francisco y Madero se fuga hacia San Antonio, Texas, y se dispone a iniciar la lucha. El 5 de octubre de 1910 proclamó el Plan de San Luis, el cual señala en su artículo 7. El 20 de noviembre, desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente nos gobiernan. Tanto el poder legislativo como el judicial estaban completamente supeditados al ejecutivo. La división de los poderes, la soberanía de los estados, la libertad de los ayuntamientos y los derechos del ciudadano solo estaban escritos en nuestra Carta Magna. Madero declaró ilegítimas las elecciones del 10 de junio y la idea era, además de terminar con el mandato del dictador, convocar elecciones libres y devolver a las tierras de campesinos despojados de ellas por los grandes hacendados a quienes había beneficiado la ley de terrenos baldíos, uno de los pilares de la política agraria de Porfirio Díaz. Nosotros somos los agraristas, varios amigos que ni lo creen. El Plan de Ayala fue promulgado el 28 de noviembre de 1911, tan solo 22 días después de que Madero asumiera la presidencia del país. En Villa de Ayala, en el estado de Morelos, el alto mando militar zapatista firmó lo que fuera su primer documento de carácter político y en el que precisó cuáles eran las aspiraciones del grupo comandado por Emiliano Zapata. En dicho documento desconocía a Madero y se le llamaba traidor de la patria por no dar pronta atención a los problemas sociales que dieron origen al movimiento armado, y por haber dejado buena parte de la estructura gubernamental porfiriana, acusándole de incurrir en prácticas dictatoriales. Asimismo, se puso al derrocamiento del presidente al tiempo de proclamar a Pascual Orozco como primer jefe de la revolución o en su defecto al líder del Ejército Libertador del Sur. El Plan de Ayala consta de 15 artículos, en los cuales, además de denunciar la actitud hostil de Madero, se especifica de manera que el ejército zapatista propone dar una pronta solución al problema de la tierra. En su artículo 7 se propone la expropiación de las grandes extensiones de tierra, aguas y montes que estaban en manos particulares o que fueron monopolizadas. Era porque otro andaba más cerca a los remaches del pantalón. El Plan de Guadalupe y sus reformas. Venustiano Carranza fue la única autoridad electa que representó la continuidad del orden constitucional roto por el golpe militar de Victoriano Huerta. Los demás gobernadores, la Cámara de Diputados, el Senado reconocían al gobierno espurio. Carranza, con la legitimidad que le otorgó el mandato del Congreso de Coahuila, inició la lucha para derrotar al gobierno usurpador y expidió el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1914. El Plan de Guadalupe desconocía a Victoriano Huerta como presidente de la República, desconocía también a los poderes legislativo, judicial y a los poderes estatales que reconocieran a Huerta. Nombraba a Venustiano Carranza primer jefe del ejército constitucionalista y señalaba el ocupar la Ciudad de México. Carranza se encargaría interinamente del poder ejecutivo y convocaría elecciones. El objetivo del plan era esencialmente político, restablecer el orden constitucional. El primer jefe tenía claro que se tenía que concretar en derrotar a Victoriano Huerta. Por eso se opuso a los deseos de Lucio Blanco y Francisco Mujica de incluir demandas sociales, pues dificultarían el triunfo, ya que el poder de las clases propietarias y del clero serían un obstáculo más difícil de vencer que un gobierno usurpador. El Plan de Guadalupe no solo es un documento de enorme trascendencia histórica, sino que es la base sobre la que descansa todo el sistema jurídico que hoy nos ofrece. Sin embargo, luego de casi 2 años de lucha, cuando don Venustiano Carranza desconoció el carácter de soberano de la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, en octubre de 1914, se tuvo que enfrentar al dilema de seguir buscando la restauración del orden constitucional sin haber hecho antes las reformas que los distintos grupos revolucionarios, es decir, el pueblo, demandaban, a seguir el consejo que le había dado Luis Cabrera y hacer las reformas revolucionarias antes de restablecer el orden constitucional. Si Carranza señaló que el Plan de Guadalupe originalmente demandaba, era totalmente incierto el orden constitucional se pudiera restaurar, pues difícilmente se podría pacificar el país sin hacer antes las reformas. Según el plan, después de ocupar la Ciudad de México, quien estuviera encargado del poder ejecutivo debería de convocar elecciones antes de restaurar los poderes de la Unión y con ello el orden constitucional. Se expide un decreto de las reformas del artículo 4, 5 y 6 del decreto del 12 de diciembre de 1914,
que adiciona al Plan de Solís, que convoca un Congreso Constituyente, con el lema Constitución y Reforma, y una idea de conciliación de las diferentes fracciones de la revolución, unificación de diferentes grupos para el gobierno provisional de Carranza lograra cumplir el programa de la revolución. Propone la restitución de las tierras a los pueblos privados de estas, la disolución de los latifundios y la formación de la pequeña propiedad mediante las leyes agrarias, la reforma a la legislación civil, penal, mercantil, así como los procedimientos judicial, leyes de aguas, minas y la garantía del pleno goce de los derechos ciudadanos e igualdad ante la ley. Reformas al Plan de Guadalupe. Estas facultaban a Carranza de manera legislativa. ¿Por qué? Porque él estaba de manera provisional en el Poder Ejecutivo, del cual no podía expedir leyes. Por eso hace las reformas en su artículo número 2, donde le concede las facultades legislativas para hacer las modificaciones que se requerían en el momento. Recordemos que era un momento armado, entonces la legislación no podía esperar. Los otros planes políticos. Iniciamos con el Plan de Zapote. El Plan de Zapote fue promovido por Anselmo Bello Caneda el 21 de abril de 1901 en Mochitlán, Guerrero. Este fue un pronunciamiento político y posterior levantamiento armado, en el cual se promovía el desconocimiento del régimen porfirista y del entonces gobernador de Guerrero, Agustín Mora. En segunda instancia vamos a hablar sobre los tratados de Ciudad Juárez. Los tratados de Ciudad Juárez, al tomar la Ciudad Juárez por los caudillos, en 1911, se pide la renuncia a la República por Porfirio Díaz junto con Ramón Corral. El Plan de Texcoco tiene los puntos centrales, fue un pronunciamiento el 23 de agosto de 1911 por Andrés Molina Enríquez. En siguiente instancia vamos a hablar del Plan de Soledad. El Plan de la Soledad fue promovido por Bernardo Reyes en La Soledad, Tamaulipas, el 11 de noviembre de 1911, donde se promovía una ley suprema. El Plan de la Empacadora, por siguiente, fue promovido el 25 de marzo de 1911 en Chihuahua. Tenía como fin suprimir los cargos de jefes políticos y los cargos de los presidentes municipales de ese entonces. Por siguiente, vamos a hablar de los tratados de Teoloyucan. Los tratados de Teoloyucan, en ese entonces, Victoriano Huerta renuncia a la presidencia el 15 de julio de 1914. Álvaro Obregón firmó el tratado del cual estamos hablando, de Teoloyucan. Establecía que las fuerzas de Obregón ocuparan sin combatir la Ciudad de México y dieran garantías a los habitantes de la capital, junto con la disolución del ejército y de la Armada federales. En siguiente instancia, vamos a hablar del Plan de Tacubaya. El Plan de Tacubaya fue redactado por Paulino Martínez, Policarpo Rueda y Francisco Guzmán el 31 de octubre de 1911. Emilio Vázquez Gómez fue proclamado presidente de la República. El plan exigía el cumplimiento del Plan de San Luis y desconocía las elecciones de Madero y Pino Suárez. Sin embargo, la revuelta surgida a través del plan no tuvo éxito debido a que tuvo muy pocos seguidores, entre ellos el jefe político de Suchitlán, José Fernández. Este levantamiento, el Plan de Tacubaya, fue sofocado por Emilio y su hermano fueron exiliados del país. Los tratados de Teoloyucan, por otro lado, en este caso, se exigía que Victoriano Huerta renunciara a la presidencia. Álvaro Obregón firmó el tratado estableciendo que las fuerzas de Obregón ocuparan sin combatir la Ciudad de México y dieran garantía a los habitantes capitalinos junto con la disolución del ejército y de la Armada federales. Bueno, aquí damos por finalizado el punto 8.2.5. Dar inicio al punto 8.2.5 titulado Los otros planes políticos. Iniciamos con el Plan de Zapote. El Plan de Zapote fue promovido por Anselmo Bello Caneda el 21 de abril de 1901 en Mochitlán, Guerrero. Fue un pronunciamiento político y posterior levantamiento armado, en el cual se promovía el desconocimiento del régimen porfirista y del entonces gobernador de Guerrero, Agustín Mora. En segunda instancia vamos a hablar sobre los tratados de Ciudad Juárez. Los tratados de Ciudad Juárez, al tomar la Ciudad Juárez por los caudillos, en 1911, se pide la renuncia a la República por Porfirio Díaz junto con Ramón Corral. El Plan de Texcoco tiene los puntos centrales, fue un pronunciamiento el 23 de agosto de 1911 por Andrés Molina Enríquez. En siguiente instancia vamos a hablar del Plan de Soledad.
El Plan de la Soledad fue promovido por Bernardo Reyes en La Soledad, Tamaulipas, el 11 de noviembre de 1911, donde se promovía una ley suprema. El Plan de la Empacadora, por siguiente, fue promovido el 25 de marzo de 1911 en Chihuahua. Tenía como fin suprimir los cargos de jefes políticos y los cargos de los presidentes municipales de ese entonces. Por siguiente, vamos a hablar de los tratados de Teoloyucan. Los tratados de Teoloyucan. En ese entonces, Victoriano Huerta renuncia a la presidencia el 15 de julio de 1914. Álvaro Obregón firmó el tratado del cual estamos hablando, de Teoloyucan. Establecía que las fuerzas de Obregón ocuparan sin combatir la Ciudad de México y dieran garantías a los habitantes de la capital, junto con la disolución del ejército y de la Armada federales. En siguiente instancia, vamos a hablar del Plan de Tacubaya. El Plan de Tacubaya fue redactado por Paulino Martínez, Policarpo Rueda y Francisco Guzmán el 31 de octubre de 1911. Emilio Vázquez Gómez fue proclamado presidente de la República. El plan exigía el cumplimiento del Plan de San Luis y desconocía las elecciones de Madero y Pino Suárez. Sin embargo, la revuelta surgida a través del plan no tuvo éxito debido a que tuvo muy pocos seguidores, entre ellos el jefe político de Suchitlán, José Fernández. Este levantamiento, el Plan de Tacubaya, fue sofocado por Emilio y su hermano fueron exiliados del país. Los tratados de Teoloyucan, por otro lado, en este caso, se exigía que Victoriano Huerta renunciara a la presidencia. Álvaro Obregón firmó el tratado estableciendo que las fuerzas de Obregón ocuparan sin combatir la Ciudad de México y dieran garantía a los habitantes capitalinos, junto con la disolución del ejército y de la Armada federales. 8.2.6 La ley del municipio libre. Para entender este apartado de la exposición necesitamos entender que dentro del porfiriato la autonomía municipal no existía y por ello fue postulado durante la revolución esta autonomía. Por eso, como recordamos en el tema anterior, el plan de la empacadora fue uno de los planes principales los cuales promovía la libertad del municipio. Vamos a dar por inicio entonces con los puntos centrales. Venustiano Carranza, el 25 de diciembre de 1914 en Veracruz, es quien lo promueve, dando pie al artículo actual 115 de la Constitución. La ley del municipio libre tiene los principios que: el primero, restituye la autonomía a los municipios. El segundo, permitió moralizar la administración pública. Promovió también el progreso material y el florecimiento del intelectualismo. Y, por supuesto, parte de que estábamos inconformes con el porfiriato fue porque las autoridades de los municipios eran extranjeros. Entonces, dentro de la ley del municipio libre se va a promover que ahora las autoridades debían ser originarias del lugar. Y por supuesto, después de la ley del municipio libre y dando pie a esta, se impulsó la enseñanza primaria. La ley del divorcio. Este es un punto fundamental en la historia de México, principalmente porque esta, como veremos, fue una ley progresiva para su tiempo. Los puntos centrales. La ley del divorcio fue promovida el 29 de diciembre de 1914 justamente por Venustiano Carranza. Esta tenía el objetivo de darle fin al matrimonio definitivo. Otro de los puntos centrales que a continuación vamos a ver fue que se escribe textualmente en la ley del divorcio que trata de emancipar a la mujer de la condición de esclavitud ante el hombre. Una persona muy importante dentro de la ley del divorcio no solamente fue Venustiano Carranza, como ya lo mencionamos, sino que se asesoró de otras personas como lo fue Ermila Galindo. Ermila Galindo fue una feminista que ayudó al desarrollo de esta ley del divorcio. Dentro de los textos y los apartados de la ley del divorcio, vamos a encontrar el primero. Dentro de se da una discusión. Se promueve que, lejos de satisfacer las necesidades de la sociedad, la antigua ley del divorcio, antes de esta promovida por Venustiano Carranza, está lastimando hondamente los efectos y
las relaciones entre los padres y los hijos, es decir, está afectando las relaciones familiares, que son el tronco común. En segundo término, esto va a fomentar la discordia entre familias, va a desmoralizar a toda la sociedad porque se entendía que si la familia no va a tener un buen tronco, no va a tener una buena unidad y no se van a promover buenos valores, va a ser por tanto que la sociedad no va a poder progresar como se deseaba. El segundo punto, desarrolla en la ley que la duración indefinida va en contra de cualquier derecho humano de cualquier persona que le va a procurar el bienestar y la satisfacción de sus necesidades. Porque si las personas en este entonces deseaban divorciarse y no podían hacerlo como tal porque no era una disolución total del matrimonio, pues esto era incongruente y por tanto se estipula que el contrato civil es espontáneo y de libre voluntad, lo cual va en contra absolutamente de pues que la ley del divorcio, cuando se tratase de hacer el divorcio, pues no se pudiera hacer por libre voluntad, porque la voluntad de los cónyuges o de los excónyuges pues era totalmente distinta. Los 3 puntos centrales que quiero destacar en la ley del divorcio son los siguientes. Cito textualmente. Hermila Galindo se ve totalmente fomentada y más que fomentada, se nota muchísimo el progreso en esta ley porque en esta escriben frases muy motivadoras de un avance y que lastimosamente pues actualmente no tenemos esos principios. Dice en la redacción de la ley del divorcio, está incapacitada la mujer para la lucha económica por la vida. Esta resulta que la mujer cuyo matrimonio llega a ser fracaso se convierte en víctima del marido. Y finalmente, esta se encuentra en condición de esclavitud de la cual le es imposible salir si la ley no le emancipa. Me parece que son temas fundamentales, la ley del divorcio, que deberíamos de rescatar y tratar de promover los valores actualmente. Eso fue en 1914, estamos en 2021 y seguimos sin tener un avance en igualdad de género. El siguiente punto es la ley de relaciones familiares. Su fin es adaptar a la realidad social de la época las relaciones. En 1917 es promovido justamente igual por Venustiano Carranza. Estas toman temas como el divorcio, la emancipación, el reconocimiento de los hijos, la patria potestad y la tutela. A continuación les hablaré un poco del tema 8.2.8, Ley Agraria del 6 de enero de 1915, la cual es considerada como la primera ley agraria del país, la cual impulsó el procedimiento de la reforma agraria o reparto de la tierra. Esta ley se le atribuye al jurista Luis Cabrera y está integrada por un considerando y 12 artículos, los cuales tuvieron trascendencia como base del artículo 27 de la Constitución Federal. La Ley Agraria de 1915 estipula que sean restituidas las tierras a los campesinos a quienes se les fueron arrebatadas sus tierras de manera injusta del periodo de 1876 hasta la fecha actual, que es en la fecha en la que se redacta esta ley. Como siguiente punto tocaremos el tema 8.2.9, legislación obrera. Antes de la revolución, constantemente los trabajadores se rebelaban contra el trato injusto que recibían de sus patrones y gerentes, ya que estos eran, lejos de ser tratados como trabajadores, sino eran tratados como esclavos o eran tratados injustamente, ya que y con cosas inhumanas, ya que ellos llegaban a trabajar entre 14 y 16 horas diarias durante 6 días de la semana. Sus pagos en muchas ocasiones eran en tiendas de raya o por vales, los cuales solamente eran canjeables en ciertas tiendas, las famosas tiendas de raya, como ya dije. Muchos movimientos se levantaron en contra de estos tratos injustos, pero no tuvieron como gran trascendencia debido a que eran un movimiento muy débil. Una de las huelgas más reconocidas son las dos grandes huelgas, la de Cananea y la de Río Blanco.
pero que gracias al apoyo que tenían los patronos del gobierno de Porfirio Díaz, fueron silenciadas y reprimidas injustamente con actos violentos. Gracias a la revolución es de que todos estos movimientos de trabajadores logran una mayor trascendencia para obtener mejores condiciones, logrando así que se estableciera una jornada máxima de 8 horas y se iniciara el concepto de salario mínimo. También hubo legislaciones locales en las cuales se fijaron estos salarios mínimos, se optaron por estas jornadas máximas y se suprimieron las deudas de los obreros que se tenían en dichas tiendas de raya. También, por ejemplo, en Yucatán se expidieron 5 leyes, de las cuales de la laboral sale lo que conocemos como juntas de conciliación y arbitraje. Yo soy Brandon, y a continuación les voy a hablar del tema 8.3 correspondiente de la unidad 8, partiendo de la creación del Congreso Constituyente hasta la promulgación de la Constitución de 1917. El 16 de septiembre de 1916, Venustiano Carranza llevó a cabo reformas en su Plan de Guadalupe, esto con la finalidad de convocar un Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro, un Congreso encargado de crear una nueva Constitución, una que reformara a la de 1857. El Congreso estuvo conformado por 190 diputados electos de los distintos estados, entre los cuales se encontraban todo tipo de clases sociales, desde médicos, militares, maestros y abogados, donde trataban diversos temas, como el presidencialismo, la educación, de la propiedad, las relaciones del Estado con la Iglesia y del trabajo. Dicho Congreso funcionó del 1 de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917, poco antes de la promulgación de la nueva Constitución. El proyecto de Carranza. Debemos entender que Venustiano Carranza no tenía la finalidad de crear una nueva Constitución, simplemente buscaba reformar a la del 57 para su correcto seguimiento. Dentro de los cambios que él buscaba hacer, era la eliminación de los derechos humanos por garantías individuales. A su vez, también buscaba hacer modificaciones en los artículos 14, 20 y 21 que trataba de los procedimientos penales, donde la facultad investigatoria quedaría a cargo del Ministerio Público, evitando así que el juez formara parte acusadora. Otro de los cambios que buscaba hacer Carranza era la eliminación de las jefaturas políticas por la implantación del municipio libre. Dicho municipio libre se encuentra estipulado en el artículo 115 de la Constitución, que nos dice que todos los estados de la República adoptarán para su regimiento interno la forma de gobierno representativo, republicano y popular. Finalmente, Venustiano Carranza buscaba otorgarle mayores facultades al Poder Ejecutivo, para que de esta manera no se viera debilitado frente a los demás poderes como había sucedido en gobiernos pasados, evitando así que el Ejecutivo gobernara con facultades extraordinarias, entendiendo estas como la invasión de las esferas del poder constitucional. Entre las facultades otorgadas al Ejecutivo se encontraba el nombramiento de su propio gabinete, así como su elección directa a través del voto popular y la eliminación de la figura de la vicepresidencia. Características y tendencias. Carranza razonó acerca de la creación de su nuevo Congreso Constituyente y llegó a la conclusión que este había sido impecable desde la teoría constitucional democrática, puesto que la voluntad soberana del pueblo no puede ser constreñida por disposiciones jurídico-positivas, aun cuando éstas tengan rango de constitucionalidad. He de aquí que nace el artículo 39, que trata de la soberanía del pueblo. Finalmente, la nueva Constitución quedó promulgada el 5 de febrero de 1917, pero entró en vigor hasta el 1 de mayo. Sin embargo, con base en ella, se llevaron a cabo elecciones políticas el día 11 de marzo, en el cual Venustiano Carranza quedó electo como presidente nuevo. La nueva Constitución constaba de 136 artículos divididos en 9 títulos, y estos a su vez en capítulos. Otra estructuración que tiene la nueva Constitución era la parte dogmática y la parte orgánica, entendiendo la primera como el contenido de los derechos humanos y sociales del hombre, y la parte orgánica como la organización y la estructura del Estado. Características fundamentales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene una gran gama de derechos, entre los cuales se destacan las garantías individuales, que parten del artículo 1 al 29. Entre ellas destacan la libertad de tránsito, la prohibición de la esclavitud, la igualdad de la mujer y del hombre, entre otros. Debemos entender que las garantías individuales son condiciones inherentes del ser humano por el mero hecho de serlo, y no se le pueden ser negados, puesto que de esta forma se respeta su libre desarrollo. Además,
Se respeta también su igualdad jurídica ante el Estado, su libertad y, el más importante, el valor de la dignidad. Por otra parte, la Constitución también contiene derechos sociales, entendiendo esos como mecanismos jurídicos establecidos por el Estado para generar el mayor bienestar posible, de los cuales se desprenden los artículos 3, 27 y 123, que datan de la educación, la propiedad y el derecho al trabajo digno. Otro de los principios fundamentales que sustenta la Constitución de 1957 es la soberanía popular. El texto constitucional señala que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público emana del pueblo y se instituye para el beneficio de este mismo, recordando que el pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Otro punto que toma en cuenta la Constitución es señalar la forma de gobierno. La Constitución señala que en el artículo 40 es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos, en donde todo concierne a su régimen interior, pero unidos en federación establecida según los principios de la ley fundamental. Otro punto que toca la Constitución es de la forma de gobierno. La Constitución señala que en el artículo 40 es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos. Y finalmente, la división de poderes, establecida en el artículo 49 de la Constitución, que dice que el poder supremo de la Federación estará dividido para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo reside en una sola persona, denominada Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que es elegido a través del voto popular y universal. El poder legislativo reside en el Congreso General, dividido a su vez en dos cámaras, la de diputados y de senadores. Y finalmente, el Poder Judicial reside en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Tribunal Electoral de Unitarios y de Circunscriptos. El 8.3.3 titulado Las opiniones doctrinarias y la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dentro del último punto, el 8.3.4, titulado Las constituciones estatales, estas constituciones estatales eran promovidas a través de los congresos constituyentes. Estas eran iniciativas de reformas y adicionales y eran conocidos como textos desordenados y poco coherentes. Dentro de las constituciones estatales, en la Constitución Federal de 1917, en el capítulo segundo, en los artículos 42, 43 y 44, se van a estipular cuáles van a ser los estados reconocidos dentro de la República Mexicana y cuáles van a ser territorios. Los territorios solamente eran reconocidos como Quintana Roo y Baja California. Los demás, que actualmente tenemos, eran conocidos como estados. En el decreto del Diario Oficial de la Federación, el 8 de octubre de 1974, se reconoce a Quintana Roo y a Baja California como estados. Nayarit, por tanto, es un caso particular, sí fue reconocido, como ya lo dijimos, como estado. Sin embargo, este no está estipulado dentro de los artículos mencionados, sino que está en el artículo 47, igual en el año de 1917. Por supuesto, tenemos que para 1917 existieron 40 constituciones locales, esto dirigiéndonos a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Subdirección de Análisis de Política Interior de la República Mexicana. Y bueno, cada uno en cada constitución estatales, como ya vimos, se promovió la ley del municipio libre. Cada estado sí tenía que seguir, como actualmente, los principios de la Constitución Política Mexicana. Sin embargo, ellos tenían la libertad de poder estipular derechos o garantías, cuáles iban a ser reconocidos dentro del estado, y en algunos casos no todos los estados reconocieron los mismos principios. Sin embargo, pues en el caso de algún antinomio, de algún conflicto constitucional, pues obviamente, como actualmente, se tenían que seguir. Bueno, esto es todo por el equipo número 8. Muchísimas gracias y esperemos haber sido muy claros.